Está para eso en comunicación telefónica el economista Andrés Aciaín. Andrés, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Marci, con el equipo de Más Temprano que Tarde te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Andrés. Bueno, feliz comienzo de año primero, dentro de todas las felicidades que se puedan y que sean posibles. Andrés, contame, leímos una nota tuya, que de paso aprovecho para recomendársela a los oyentes, 80 años de mentira peronista, dice el título, nota de Andrés Aciaín en página 12, y por supuesto, ¿no? En la sección de Cash, y por supuesto, ahí lo que haces es, a partir de ese título que ironiza un poco, contar, ¿no? Cuáles fueron los momentos históricos y los actores históricos que han complicado de alguna manera la economía nacional con las supuestas recetas mágicas. Ahora, te llamamos porque yo, la realidad es que no entiendo nada, ¿viste? A mí me dicen, para volver a un momento bueno en Argentina hay que ir 107 años para atrás, y bueno, yo pensé que 107 años para atrás éramos un país injusto, desigual, con muy pobres y muy ricos, entonces no termino como de entender bien qué está pasando. Sí, mira, esa nota un poco lo que intenta mostrar es que hay una construcción creada, ¿no? Como una especie de reconstrucción, fake news de la historia argentina. Claro, exacto. Donde, aprovechándose de por ahí, no sé, de el desconocimiento de historia de una gran parte de la población, de historia económica, se le vende humo por las redes y se le inventa que los últimos 80 años Argentina vivió en una mentira populista, ¿no? Como si hubiera habido 80 años de gobiernos peronistas, más o menos. Y que llevaron a la decadencia total a la Argentina, ¿no? Una historia contada bajo el tamiz de un planteo de los libertarios, ¿no? Que sería de gobierno, y que repite Milei, la repitió Galperín, y así, bueno, un coro enorme de gente como reinventando la historia, parecido como la acusaban a Stalin en la Unión Soviética de reescribir la historia, ¿no? Que uno lo veía en novelas como George Orwell en 1984. Acá ellos reescriben la historia, pero digamos ya es como, por lo menos Mitre se esforzaba en reinterpretar los hechos históricos. Acá directamente se pasan por arriba los hechos históricos, y lo que yo planteo en la nota es que en los últimos 80 años, 43 años gobernaron los liberales, en sus distintos matices. Desde el golpe que volteó a Perón con Aramburu, que nos metió de nuevo con el FMI, con sus variantes toda la proscripción del peronismo, que hubo gobiernos de desarrollistas hasta gobiernos más liberales, con planes de ajuste liderados por Alzogaray, con presiones militares. Alzogaray, un ultraliberal, manejó la economía en esos tiempos de proscripción del peronismo. El peronismo volvió en el 73, ya en el 76 había otro golpe militar que instaló Martínez de Oz, un gobierno ultraliberal, con una agenda que vos la copiás y pegás los discursos de Milei y las medidas, y son básicamente los mismos. Libertad de precios desregular, dejar libre a las fuerzas productivas de la opresión estatal, que frustran la iniciativa individual, que es otra forma, con otro discurso, de decir lo mismo que dicen ahora, que el Estado no deja ser libre supuestamente a la gente, y en realidad lo que están haciendo es sacarle las regulaciones a las corporaciones, ¿no? Para que la gente queda atrapada después en el dominio de los precios que suben y sus bolsillos estancados. Después de eso le dejaron una deuda enorme, porque cada vez que, sobre todo a partir de los 70, ya contrajeron al FMI, ya después en los 70 endeudaron al país insustentablemente, dejaron a Alfonsín con una deuda impagable. La experiencia de Alfonsín, en un contexto muy difícil que tuvo que afrontar, tanto por la deuda, por el contexto internacional, porque las materias primas estaban por el piso, terminó en una hiperinflación, como muchos países de América Latina en los 80. Esto también, después dice, no, la hiperinflación porque Alfonsín era un tarado que metía mucho dinero, sin ver las cuestiones estructurales. ¿Qué pasó? Hubo una generación de tarados en los 80, muchos gobiernos de América Latina, que hubo hiperinflaciones por todos lados, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia. El desconocimiento, ¿no? El desconocimiento y las interpretaciones después ficcionales, ¿no? De la historia económica, en vez de ver las cuestiones estructurales que generaron ese contexto. Después de Alfonsín lo hicieron irse antes en el medio de la corrida hiperinflacionaria, viene Menem en 89, empieza con todas las reformas liberales calcadas del planteo de Milei, privatizaciones, desregulación, apertura, todo lo que quiere hacer Milei, incluso Milei lo reivindica, está ahí Cavallo
dándole consejos. Ahí estuvieron desde el 89 hasta el 91, que terminó la convertibilidad, con gobiernos que mantuvieron, digamos, toda la estructura de las políticas libertarias, ultraliberales. Y recién ahí vinieron los 12 años del kirchnerismo, como digamos decir, como un periodo largo de gobiernos populares, recién después de lo que había sido el 43 al 55 del peronismo inicial, ¿no? Fíjate vos, estamos hablando de los 40 y tenemos que saltar al otro siglo para mostrar después una secuencia de gobiernos de 12 años de carácter popular. Y después vino la experiencia de estos 4 años del macrismo, que de vuelta volvieron a repetir lo mismo que la convertibilidad, en la época de Menem y Cavallo y de la Rúa, con un endeudamiento insustentable que terminó en crisis, lo repitieron en 4 años, versión acelerada en la época de Macri, endeudando al país, volviendo a traer el FMI, terminando nuevamente en una crisis de imposibilidad de pagar deuda, y ahora tenemos de nuevo el experimento de Milei. Entonces cuando uno escucha que dicen hace 80 años que vivimos la mentira populista, dicen, pero estos muchachos que están perdiendo la brújula de la historia, gobernaron durante 43 años con el mismo programa que ahora intenta Milei, y son parte de la historia argentina, tienen que hacerse cargo, son parte de la realidad nacional. Aparte, Andrés, ahí también... Con su matices, podés poner tu diferencia, pero no te puedes hacer el boludo que estuviste 43 años en el gobierno con una agenda liberal de los últimos 80, ¿no? No, y digo, aparte ya de movida, cuando vos tenés y estás rodeado por funcionarios y o asesores que estuvieron durante los 4 años de Macri, que estuvieron y formaron parte del gobierno de la Alianza en el 2001, que algunos otros fueron parte de las políticas de los 90, y si te pones a hilar fino, ves a algunos que estuvieron muy cerca de la última dictadura cívico-militar del 76, bueno, es muy difícil, y cito al propio presidente de la nación actual, es muy difícil tener resultados distintos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, pero incluso, digamos, vos ponele que defendés, te parece bien, sos liberal y te parece bien la agenda liberal, ¿no? Yo soy peronista y con sus matices, crítica, diferencia, me parece bien o mal, digamos, puedo tener diferencia con las medidas que se han tomado, pero me hago cargo de que el peronismo ha gobernado y ha habido gobiernos populares en la Argentina. Vos sos liberal, pensás que hay que liberar todo. Puedo estar en desacuerdo, eso no tengo problema. Cada uno tendrá su opinión, sus cosas, más ahora que lo hacen democráticamente y no por golpes militares. Pero el tema, hacete cargo. ¿Por qué negás tu propia historia? ¿Qué tenés que ocultar? ¿Te da miedo contar tu propia historia? ¿Por qué la ocultás? ¿Por qué mentís que no gobernaste la Argentina los últimos 80 años cuando estuviste 43 años con tu agenda liberal imponiendo estas medidas? ¿Qué querés esconderle a la población? ¿Qué querés disfrazarle de nuevo y novedoso con un programa que ya viniste aplicando? ¿Querés vender humo, digamos? ¿Estás haciendo publicidad engañosa? ¿Cómo es? ¿Por qué no te haces cargo de tu propia historia? Es muy triste no hacerse cargo de su propia historia. ¿Qué tienen que esconder? Me parece que eso es parte de, digamos, es una buena pregunta. Reconstruir una realidad, ¿no? ¿Y vos qué crees que tienen que esconder, Andrés? Sí, para mí lo que tienen que esconder es que quieren vender como novedoso un programa que ya aplicaron como una solución mágica a todos los problemas de la Argentina, y nosotros sabemos muy bien que este programa tiene sus resultados. Es una forma de intentar ajustar la economía argentina, que es que cuando la economía argentina tiene tensiones porque se expandió hasta donde dan ciertas estructuras, especialmente en su inserción internacional y productiva, y también el monetarismo, podemos hablar de un montón de problemas estructurales, está tensionada la economía, hay desequilibrio, presiones sobre el dólar, y eso tiene una fórmula para solucionar eso, que es hacer un gran ajuste y que las mayorías de la población achiquen su nivel de ingreso, reduzcan el nivel de demanda, haga caer esto a la actividad económica, haga caer así las importaciones. Entonces ahí ya se dejan de gastar en unos dólares, reducen el consumo interno, aumentan los saldos exportables, como le dicen ellos, ¿entendés? Comés menos carne, la venden más al exterior, traen algunos dólares más, la gente ya no tiene plata, aparte la clase media se empobrece, ya no se va más a Brasil, claro, menos dólares de gasto de turismo, claro. Vos no tenés plata para ahorrar, no compras dólares, te licúan los ahorros, entonces no podés comprar dólares, porque no tenés menos ingresos, y no podés ahorrar. Entonces, así van tratando de equilibrar el sector externo. Yo creo, si querés, hablamos más fino después del programa actual, creo que aún en eso es el intento que están haciendo el gobierno en la actualidad.
es un programa que ya se aplicaba, históricamente se aplicaba sobre todo en la época desde el golpe del 55 hasta lo que fue el inicio de la dictadura militar. Es un ajuste ortodoxo clásico, que es el típico ajuste de la oligarquía argentina o de los grupos empresarios, el establishment o de las minorías de altos ingresos vinculados no tan dependientemente al mercado interno, por lo menos de consumo masivo. Claro. Que aplicaban cuando no tenían la posibilidad de tomar deuda, digamos. El programa, podemos decir, menos popular del ajuste ortodoxo, que si me preguntas a mí, yo creo que en este caso va a fracasar porque está aplicado en un contexto de muy alta inflación, y en los contextos de muy alta inflación estos programas tradicionales exacerban la inflación. Entonces veníamos de una inflación de 140 y de un golpe ya te la empiezan a subir. Es probable que suba 200, 300% con subas tan bruscas que hay del dólar, las tarifas en un contexto de alta inflación. Y todo este ajuste que ellos hacen de reducir el gasto interno y achicar el bolsillo de las mayorías para tratar de equilibrar variables económicas para que una minoría pueda disfrutar, por ejemplo, de un tipo de cambio libre y que compre y salga dólar y pueda ir de turismo y comprar cosas sin trabas, a costa de que hay una mayoría que deja de consumir, deja de irse de vacaciones y deja de ahorrar. En un contexto de una inflación muy alta, esto exacerba la inflación, y lo que genera es que, si bien todos esos mecanismos de ajuste sobre las mayorías funcionan, la inestabilidad de una inflación tan alta hace que la gente, los pocos puchitos de peso que tiene, automáticamente los traduzca a dólar, porque hay mucha incertidumbre con alta inflación sobre a dónde se va a ir el tipo de cambio. Eso yo creo que es algo que va a fallar este programa ortodoxo en los próximos meses. Vamos a ver cómo se van a reavivar tensiones sobre el dólar. Por eso... Sí. Decime, completame la idea que te pregunto, porque te quiero consultar algo con respecto a la llegada del Fondo Monetario. Claro. Por eso, estos programas, digamos, ya a partir de los 70, Martín Hedón empezó también con un ajuste ortodoxo clásico. El menemismo en 89, después de la hiper, empezó con un ajuste ortodoxo clásico, incluso confiscación de depósitos. Ahora no quieren confiscar, pero los quieren licuar por inflación. Macri mismo empezó con un ajuste ortodoxo clásico, pero como son muy impopulares estas políticas, pasan después a un intento de una política de tomar plata prestada y generar una ficción de un cierto bienestar de consumo en algunos sectores, apalancándose en deuda externa, poniendo un dólar barato, ¿no? Que fue el paso posterior de Martínez de Oz, el paso posterior de la convertibilidad, lo que vimos con Macri en 2019, Macri, exacto, le duró 2 años. Y es lo que estos van a intentar, por eso ponen de tomar deuda sin pasar por el Congreso, quieren intentar eso. Yo no sé si le va a dar el cuero, no sé si le van a poner la plata, porque como hay una incertidumbre muy grande, porque ellos generan un shock inflacionario enorme ahora, y como yo te digo, eso va a traer aparejado una incertidumbre sobre el valor futuro del dólar. No creo que le metan guita de afuera grande, no creo que vengan inversiones como venían en los 90, que sí habían generado estabilidad. Argentina ya la endeudó Macri demasiado, está sobreendeudada con el FMI, está sobreendeudada con los privados. Los bonos, si bien mejoraron las cotizaciones, es una cosa más especulativa de corto plazo para vender humo y venderlo caro a algunos grupos, pero no creo que nadie le meta guita grande. Salvo, digamos, la verdad que no la veo. Encima YPF se la quieren comprar sin plata, ¿no? Con los fondos buitres. Claro, exactamente. Con aquella, con aquella supuesta multa de los 16.000 millones de dólares. Sí. Y te tiro una más también, digamos, no son los 90. En los 90 por lo menos Menem se alió con la potencia victoriosa. Se alineó con Estados Unidos y Israel, si querés, al estilo Milei. Claro. Cuando habían caído los rusos y Estados Unidos se comía el mundo. Ahora los tenés en decadencia y con un quilombo interno tremendo. Claro, vos mirás, por ejemplo, el nivel de inversiones de Estados Unidos en América Latina y lo comparás con China, y China invierte 40 veces más. Entonces estos tipos se están aliando con Estados Unidos e Israel en decadencia. Entonces tampoco creo que le van a meter mucha plata. Uno nunca sabe, ¿viste? Por ahí gana Trump, hace un acuerdo y le tira guita, porque dice, bueno, me compro la Argentina, tipo el TEC, ¿no? Jugando así. Sí. Pero esta parte en principio electoral, uno no la ve, digamos, no la ve que ningún inversor privado por lo menos la van a poner, ¿no? Andrés, y con eso, bueno, está de alguna manera vinculado también, porque ahora
de repente este supuesto desembolso que ya le habían amagado con hacerle a Massa, que cuando Massa por supuesto después pierde las elecciones en el balotaje, eso se frisa, ¿no? Y no llega, y que después se lo prometen a Javier Milei. Bueno, ahora tampoco llega con Javier Milei, ¿no? Que son los famosos 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que ya le dijeron que no se lo mandan, y que bueno, te mandan al equipo y a la revisión para que llegue mañana a la Argentina. Sí, olvídate, porque ya la deuda con el FMI que tomó Macri, digamos, pues con la jugada política de Trump, dejó muy expuesto al FMI con la Argentina, no le van a dar plata. Y lo que van a negociar y trabajar mucho es hacer muchas cosas para que le den los fondos que ya le tenían que dar para repagar el crédito anterior, digamos, porque lo que está haciendo la Argentina ahora es como Alberto Fernández tomó un nuevo crédito con el FMI para pagar el crédito de Macri, sí, validando obviamente toda esa deuda ilegítima en una decisión que yo creo desacertada, porque nos vendió. Ese fue el error principal, ¿no? Fue no plantarse con esa deuda. Hubo muchos, pero ese fue uno grande, que nos vendieron que eso iba a traer estabilidad, iba a generar estabilidad macro, entonces teníamos que legitimar la deuda tomada por Macri con el FMI, por más que funcionarios propios del FMI habían denunciado que había sido por presiones políticas de Trump, violando todos los estatutos del fondo y no había pasado por el Congreso, y decidieron validar eso. A los 3 meses, digamos, el discurso de Guzmán a Alberto, ¿no? Esto iba a traer estabilidad en el mercado de cambio. En 3 meses ya teníamos una corrida, no sirvió para nada, y nos estuvieron arrastrando, ¿no? Y teniéndonos la soga cortita para conducirnos así con el hocico hacia una derrota electoral, ¿no? Bueno, decisión tomada. La cuestión es que lo que están negociando ahora es que le bajen la cuota que correspondía que le bajen para pagarle al fondo. O sea, no es que va a haber plata, al contrario. Incluso los montos establecidos que quedan por desembolsar en la Argentina son menores a los montos a pagarle al FMI. Claro. No me acuerdo ahora el número porque me agarrás en la calle, pero son 1.000 y pico, 2.000 millones de dólares. Estoy haciendo memoria, le puedo agarrar por la cifra, pero más o menos de menos a los fondos disponibles que nos da el FMI que lo que le tenemos que pagar de acá a mediados del año que viene, que son los últimos vencimientos de crédito del tomó Macri. Todo esto para que después, en un par de años, haya que pagar toda esta nueva deuda que solo se usó para pagar la vieja, digamos, ¿no? Porque no hubo plata extra. Andrés, te llamamos y la seguimos, ¿eh?